Cada vez que alguien habla apasionadamente, está protegiendo las palabras que usa. ¿Alguna vez habías pensado en esto? ¿Alguna vez habías sentido que tú puedes ser el que protege las palabras? Pero, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Quién las querría robar? ¿O de quién hay que cuidarlas? Bueno, esto podemos descubrir en la novela de Juan Villoro, El profesor Zipper y las palabras perdidas. Seguramente tú ya conoces al profesor Zipper, gran inventor que vive en Michigan, Michoacán, lugar de brócolis. ¿Lo has conocido? Seguramente si leíste, por ejemplo, la cuchara sabrosa del profesor Zipper. O también si leíste El té de tornillo del profesor Zipper, que por cierto aparece increíblemente en esta novela. O por ejemplo, El profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. Bueno, Juan Villoro ha creado toda una serie de misterios por resolver en cada uno de estos libros. Bueno, pero las palabras perdidas, tal vez para entender más de qué estamos hablando, hace falta que les presente yo a Cookie Resendiz. Resendiz, la primera mujer en entrar a la Academia del Control del Idioma. Hola, buenos días. Me presento. Soy Cookie Resendiz. Ocupo la letra L. No porque sea una letra así del abecedario, sino porque es la L de luminosa. Así soy yo, luminosa. Y hablo despacio, no porque no pueda hablar rápido, sino porque me gusta mucho escucharme hablar a mí misma. Pido la palabra, pido ante la Academia del Control de la Lengua, pido la palabra. Muy bien. El lenguaje es práctico cuando sirve para que un padre regañe a su hijo, para que un capitán de órdenes. Cuando alguien pide, por ejemplo, también que los demás se callen. Ahí es muy práctico el lenguaje. Ahora bien, el lenguaje es peligroso, muy peligroso, cuando los papás les cuentan historias a sus hijos o cuando una persona se enamora y se le declara a otra. ¡Ay, qué peligro! Y peor aún, cuando alguien sueña. ¿M? Eso, todo eso que les acabo de decir, eso no puede ser controlado. No, no puede ser controlado. Y por eso, ¿m? Yo, y Reséndiz, estoy muy de acuerdo en que hay que desaparecer las malas palabras. Muy bien, he dicho. ¿A qué se referían en la Academia de Control de la Lengua con eso de desaparecer las malas palabras? No se trataba de palabras que fueran insultos, sino de palabras que escapaban al control. Después de revisar el diccionario, los académicos habían tachado las que querían destruir. Las primeras en desaparecer fueron rebelde, rebeldía, rebelión. Luego quitaron ciencia y científico y más tarde la palabra libertad. Si acabamos con las palabras que ayudan a pensar, controlaremos mejor al rebaño, es decir, a la gente. Eso decía Morgan Forasterius.
el líder de estos académicos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues yo soy Janet Pankowski, narradora del Fondo de Cultura Económica, y es mi deber como narradora hablarles con pasión de esta historia. Usemos la palabra pasión antes de que la borren del diccionario. Esta historia que es tan creativa, y también usemos la palabra creativa, puede ser que esa sea palabra peligrosa, y que hace esta historia un homenaje a a la lib, a la li, ay, a eso, que es un derecho humano, que nos da la posibilidad de elegir y de poder explicar. Ay, ay, no, bueno, si me demoro más en contarles esta historia, me voy a quedar sin las palabras más hermosas. Así que te cuento la historia y veamos cómo acompañamos a los personajes para poder rescatar a las palabras perdidas. Todo comenzó en la escuela de Alex. Si leíste El té de tornillo del profesor Zipper, seguramente te acuerdas de Alex, que tuvo que ir a la isla de los inmortales para rescatar a su hermano Lucio. ¿Te acuerdas? Que trabajaba en la tintorería ayudando a sus papás. Bueno, si no lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. Alex estaba en su escuela. Tenía un maestro que le parecía maravilloso, el maestro Bernardo Banfi, de esos maestros que es capaz de subirse al escritorio y con una regla en la mano simular que es un espadachín o un pirata para contarte una historia que te emocione. Les recitaba poemas que eran como adivinanzas, como La bicicleta de Eugenio Montejo, que dice: la bici sigue la cleta, por un ave siempre nida, y una suena su peta. ¡Ay, qué canción tan perseguida! Al llegar a clase, el maestro Bernardo Banfi sacaba, siempre en el mismo orden, un termo de café. También sacaba un tubo de pastillas de menta y un lápiz amarillo que siempre ponía tras la oreja, pues explicaba que el cuerpo humano hoy es magnífico, pero por desgracia no tiene bolsillos. En eso, decía el profesor, nos llevan ventaja los canguros y los tlacuaches. Nosotros, en cambio, tenemos que usar bolsas o portafolios. Por eso, decía el maestro, la oreja es un lugar perfecto para poner lápices. Tener un lápiz en la oreja ayuda a mantener el equilibrio mental. Y el maestro decía, es que si no tengo un lápiz en la oreja, no puedo hablar, no tengo las ideas. Es bueno siempre tenerlo a la mano por si quieres escribir algo, pero ¿y si no? Pues yo me callo. Y seguramente era cierto, porque Fede Pardillo un día aprovechó que el maestro estaba distraído y le quitó el lápiz y se lo escondió. Y el maestro ya no pudo decir palabra. En el salón de Alex estaba Julia. Oh, no, cuando Alex veía su pelo negro y sus ojos brillantes, ay, se le olvidaba la mitad de las palabras que quería decirle. Y ella, en cambio, siempre sabía qué decir. Le gustaba la clase de literatura porque ella pensaba que el mundo era como un libro que hay que aprender a leer. Alex pensó, algún día yo voy a tener la cabeza llena de palabras, algún día yo voy a poder decirlas, algún día yo voy a poder ser como un libro, pero por el momento Alex era mucho mejor escuchando que hablando. El que también era buenísimo escuchando era otro compañero del salón de Alex, el pequeño Asdrúbal. Ese niño que era muy pobre, pero había sido admitido a la escuela gracias a la recomendación del profesor Bernardo Banfi. Él le pagaba la colegiatura y no solo eso, todas las mañanas lo buscaba para darle una oreja de pan dulce que le llevaba para que tuviera algo en la panza. No es casual que en esta aventura las orejas sean tan importantes.
tanto las de pan dulce como las que ayudan a sostener un lápiz amarillo para mantener el equilibrio mental. Una mañana, cuando el profesor estaba hablando de cuentos de fantasmas que eran sus favoritos, de pronto y no pudo seguir hablando. Si el lápiz estaba en su oreja como siempre, pero algo extraño sucedía, pues una palabra desapareció de su boca. Así comienza esta historia que te llevará a descubrir unas catacumbas misteriosas para poder encontrar la solución a las palabras perdidas. Esta historia que te lleva de la mano además de personajes entrañables que tú conoces muy bien, porque Alex, Julia y Asdrúbal no van solos, tienen la ayuda de imagínate, Pancho Hinojosa, lo conoces bien, autor de La peor señora del mundo, El peor día de mi vida y muchos otros maravillosas historias publicadas en el Fondo de Cultura. Aparece también el Fisgón, ilustrador de esta historia y de muchas de Pancho Hinojosa también. Y no me lo vas a creer. Bueno, para poder, ay, no te lo cuento, no te lo cuento. Es que está increíble porque el profesor Zipper diseña unas máscaras increíbles para que Alex, Julia y Asdrúbal puedan descender hasta ese lugar y poder recuperar las palabras. Pero los personajes cuyo rostro ostentan para poder hacerlo son poetas queridos, entrañables, ganadores del Premio Nobel de Literatura. Un mexicano, un chileno, una chilena, tres poetas magníficos cuyo rostro le servirá a Alex, a Julia y a Asdrúbal para poder recuperar las palabras. ¿Quiénes serían los mejores personajes para acompañar a estos tres chicos que los que te acabo de contar? Así que bueno, llena de sabiduría, de humor, de personajes entrañables, esta historia que no te la puedes perder.